Buenas noches para todos, mi nombre es Carol Giselle Roa Sanz, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. Buenas noches, docente Mayra Alejandra Barreto Galeano. El día de hoy vamos a hablar sobre las teorías del lenguaje. Primero, introducción. Las teorías del lenguaje es un tema muy apasionado ya que proviene de muchos y diversos campos en el cual se focaliza lo que es la psicología, antropología, la lingüística y la inteligencia artificial. Estos campos abarcan las teorías del lenguaje, son dichas disciplinas que se enfrentan a sorprendentes hechos en los niños, en el cual son capaces de comunicar sus ideas, comportamientos y actitudes. A continuación, los aportes a presentar son los que nos expresan un poco más sobre el fortalecimiento cognitivo en los niños, desarrollando la importancia y la capacidad que adquieren su conocimiento y comunicación. Primero, Jean Piaget, su teoría era constructivista. Una de las teorías más difundidas acerca del desarrollo del conocimiento de la de Jean Piaget. En su enfoque describió el conocimiento de acuerdo con tres conceptos básicos: esquema general, la asimilación y la acomodación. Términos básicos: asimilación, acomodación, esquemas y operaciones mentales. Permanencia del objeto, adaptación, maduración y desarrollo. Objeto de estudio. Para Piaget, el lenguaje se construye progresivamente a partir de la inteligencia individual, como toda adquisición cognitiva, y su construcción permite recién el intercambio interindividual y el conocimiento de la vida social del niño. Aportes: toda conducta de los organismos, trátese de un acto desplegado al exterior o al interior, se presenta como una adaptación del individuo al medio y comprende los procesos de asimilación. Factores: el niño va desarrollando sus habilidades cognitivas mediante la experiencia que va adquiriendo, como por ejemplo acción, efectividad, emoción, socialización y razonamiento. Como se evidencia el aprendizaje, el sujeto que aprende es activo en la construcción de su aprendizaje, ya que mediante esta satisface la necesidad de equilibrio, dándole sentido al mundo que le rodea al establecer una coherencia entre aquel y sus esquemas cognitivos. Segundo, Levi-Viscot, teoría de Viscot, enfatiza en los aspectos culturales del desarrollo y las influencias históricas. Términos básicos: contexto social, sociedad, entorno, ambiente, niveles inferiores, niveles superiores, zona del desarrollo práctico. Objeto de estudio: su teoría está basada en un proceso social. Manifiesta que el niño realiza una construcción del lenguaje a través del contexto cultural. El lenguaje y el pensamiento parten de raíces diferentes, las cuales se relacionan en un método dado. Aportes: de acuerdo con la teoría sociocultural de Viscot, el conocimiento es un fenómeno profundamente social y un fenómeno moldeado a las formas en que el individuo tiene disponibles para pensar e interpretar el mundo. Factores: el aprendizaje de la interpretación que el niño tenga en su ambiente. ¿Cómo se evidencia? Viscot sostiene que el desarrollo sigue el aprendizaje y no viceversa, es decir, para que haya desarrollo las personas tenemos que aprender primero, y el aprendizaje se produce en situaciones sociales significativas en las que se producen procesos de meditación. Tercero, Abraham Minkowski. Su teoría es innatista. El niño tiene la capacidad innata desde su nacimiento para adquirir el lenguaje. Sus términos básicos es forma innata, lenguaje preprogramado. Su objeto de estudio es: el lenguaje en los niños se da de forma innata, no es aprendida, ya que los niños nacen con la capacidad predispuesta de aprender, sin importar el tipo de dificultad que llegue a presentarse en el desarrollo del lenguaje. Aportes: se apoya en una idea que los seres humanos nacen biológicamente programados para el lenguaje, es decir, estamos dotados genéticamente de un dispositivo a través del cual accedemos al conocimiento y uso de la lengua. Factores: se da a partir de los elementos o reglas que rija su núcleo familiar, es decir, tiene la posibilidad de adquirir un idioma y se basa en la lengua materna. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje? El niño aprende según su lengua nativa, con facilidad de aprender y emitir mensajes de forma sencilla. Puede pronunciar y transmitir mensajes debido a su gramatización e interioridad. Brunner, su teoría era neurolingüística. Términos básicos: caracterización, moldear, participación. Objeto de estudio: el papel que juega el lenguaje en el desarrollo cognitivo de las personas. Aporte: para que exista un verdadero aprendizaje es necesario que proceda a experimentar con es el proceso de aprender y conocer el ser humano. Factores: el niño aprende a interactuar con el entorno con el que lo rodea gracias a la ayuda de sus padres y familiares.
Como se evidencia el aprendizaje en los niños. El niño antes de expresar o desarrollar el lenguaje debe identificar e interactuar con el entorno, así comunicarse como lo desee. Quinto, Skinner. Su teoría era constructivista. Plantea que el proceso de adquisición del lenguaje se da de forma mecánica. Sus términos básicos es estímulo, cualquier incentivo, información o señal que provoca una respuesta en el individuo. Respuesta, conducta de un organismo resultado de una reacción a un estímulo. Condicionamiento, aprendizaje que surge a través del estímulo y respuesta. Objeto de estudio, se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Es decir, se basa en el análisis de los comportamientos humanos a partir de estímulos y respuestas que conforman el ambiente físico, biológico y social del organismo. Aportes. Las conductas son aprendidas por medio de las experiencias que están condicionadas al entorno que la rodea. El niño puede responder a un estímulo cuando está reforzando. El lenguaje se produce por mecanismos de condicionamiento, factores. Los adultos son quienes ayudan a producir estímulos a través de elogios o a los niños, ya sean por señas, sonidos y gestos. Castigo cuando los niños pronuncian palabras no adecuadas en su vocabulario. ¿Cómo se evidencia? Inicialmente los niños solo imitan conductas, ejemplos que ven en su entorno familiar, después pasa a asociar palabras con algún tipo de objeto. Conclusión. El lenguaje es de mayor importancia ya que se representa como medio de comunicación entre la sociedad y no se identifica en la educación ya que sea referencia teniendo un buen lenguaje para poder aplicarlo en una educación moderna y convencional. Gracias. Dando una conclusión respectiva a mi concepto, el lenguaje es un impredecible cognitivo que nos hace que sea posible el mejoramiento de las destrezas para el ser humano y que sea consciente